Buenos días. Hoy vamos a continuar con la gestión efectiva de proyectos y vamos a ver el programa de Microsoft Project. Veremos cómo crear un proyecto, cómo modificaremos y usaremos las opciones del calendario, cómo definir las tareas, tanto las fases como las tareas principales, secundarias, etcétera, que componen la base de un proyecto, cuál va a ser nuestro objetivo. Veremos cómo generar y modificar y observar las propiedades del diagrama de Gantt, que recordaremos que es una herramienta gráfica donde nos va a mostrar el tiempo previsto para la realización de las diferentes tareas o actividades a lo largo de todo nuestro proyecto. Veremos cómo asignar recursos a las distintas fases y tareas y cómo podremos personalizar el proyecto. Lo primero que vamos a ver, ¿qué es Microsoft Project? Microsoft Project es una herramienta que nos va a permitir la administración de proyectos y nos permitirá planificar las distintas fases y tareas y subtareas que compondrán el proyecto. Pero ¿cómo nos va a ayudar en la gestión? Pues nos va a permitir organizar la lista de tareas y actividades y las fases que conforman nuestro proyecto mediante una estructura jerarquizada. Igualmente nos permite la definición y asignación de recursos y costes externos a las diferentes tareas y fases que componen nuestro proyecto. Veremos cómo obtener el diagrama de PERT, que si recordamos son técnicas y metodologías que nos permiten analizar las tareas definidas en nuestro proyecto, cuyo objetivo principal va a ser buscar la mejora y la asignación idónea del tiempo para completar cada tarea. Así nos permitirá identificar el tiempo mínimo necesario para completar nuestro proyecto. Y Project también nos muestra el tiempo de dedicación previsto para las diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado y la asignación de ese tiempo a cada uno de los recursos personal, recurso material, tecnológico, etcétera, que vayamos a emplear dentro de nuestro proyecto. Lo primero, antes de empezar a usar Project, deberemos pensar cómo vamos a planificar el proyecto. Recordemos que debemos calcular el tiempo estimado para completar nuestro proyecto, pero procurando asignar ese tiempo correcto sin abusar de aquellos márgenes de seguridad que habíamos visto en lecciones anteriores. Recordamos que la curva de probabilidad del 50% rara vez se cumple esa asignación de tiempo previsto, sino que ponemos un margen de protección que habitualmente utilizamos la peor de los tiempos obtenidos en distintas tareas previamente. Con lo cual es un margen de protección bastante alto porque siempre la gente se va al caso más extremo en el que más tiempo tardó. Debemos asignar el tiempo y recursos a las tareas, intentar evitar el síndrome del estudiante, aquello que comentábamos que normalmente se gasta el 66% de una tarea sin hacer ningún tipo de ejecución de la misma. O sea, estamos desaprovechando un 66% del tiempo cuando realmente solo vamos a trabajar el 33% del tiempo restante. Además, hemos de tener en cuenta que el empezar lo más temprano posible no siempre va a implicar que estemos realizando un proceso eficiente. El pasar ese testigo de comienzo de una tarea a otra no implica que vayamos a tener los recursos disponibles para realizar la otra tarea. Sí que nos indicará, en este caso, cuándo vamos a liberar los recursos de la tarea que tenemos en curso. Por último, tendremos que comprobar cuál va a ser la duración total del proyecto. El líder de nuestro proyecto deberá analizar en cuánto le puede afectar la modificación temporal o financiera a nuestro proyecto. El cómo la modificación de alguna de las tareas nos puede afectar a nuestro proyecto. Sobre todo, recordemos
si alguna de las tareas que sufre las distintas modificaciones están dentro o componen el camino crítico de nuestro proyecto. Sabemos que si una tarea que está formando parte del camino crítico, un cambio en su temporalización nos va a afectar temporalmente a todo el proyecto.